¿Qué tal? Buenas noches a todos aquellos que nos están escuchando por las distintas plataformas y en todos los lugares. Los saludamos desde acá de Banfield con el amor del Señor y les voy a compartir una reflexión de algo que hace tiempo estoy viendo y que tranquilamente cualquiera de nosotros puede estar cayendo en este error, pero bueno, siempre es bueno ver desde el punto de vista de las Escrituras las advertencias que nos hace. Yo les quiero compartir el siguiente pasaje que está en la carta de Tito. El pasaje es Tito 1:16 y dice así: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bueno, estas palabras, la verdad que son duras, ¿no? Porque acá Tito, si uno lee, después léanla, es una carta cortita. Tito es enviado por Pablo a Creta y dice que lo envía para que corrija todo lo que está deficiente. Es decir, la iglesia estaba funcionando, pero había cosas que no estaban bien. Entonces Pablo envía a Tito para que corrija lo que no estaba bien. ¿Y qué no estaba bien? Bueno, lo que no estaba bien es esto que acabamos de leer, que había muchos en la iglesia que profesan conocer a Dios. Con la boca dicen: yo conozco a Dios, puedo hablar muchísimo de Dios. Pero Pablo dice, con los hechos, con sus acciones, con lo que hacen, lo niegan. Como que nosotros, cuando hablamos de negar al Señor, lo primero que se nos viene a la cabeza es Pedro. Que Pedro negó al Señor con su boca. Y lo hizo 3 veces. Entonces, por ahí nosotros pensamos que nunca diríamos no, jamás negaríamos al Señor. Pero acá lo que nos dice Pablo es que también, no solamente con la boca podemos negar al Señor, sino con nuestros hechos, con lo que hacemos. Y dice, bueno, el que hace esto, indudablemente que habla de una práctica, de una manera de vivir, de una conducta, de un comportamiento. Dice, son abominables y rebeldes, reprobados, ¿no? En cuanto a toda buena obra. O sea, acá Pablo ve esto y dice, no, esto no puede, no es así, de ninguna manera. Entonces, digo, para nosotros, ¿no? Profesamos conocer a Dios, pero tengamos cuidado en la manera en que vivimos, porque con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de pensar, podemos estar negando a Cristo, negando al Señor. Entonces, como para estar atentos, ¿no? Un pasaje que todos conocemos, primera de Juan 2, del 4 al 6, dice así: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Empieza diciendo el que dice, es decir, el que profesa, el que declara, yo conozco,
al Señor, yo conozco a Dios. Pero si no guarda los mandamientos, dice que el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él, el que dice, el que proclama. Dice que debe andar como él anduvo. Su manera de vivir, su conducta, su comportamiento, sus palabras, sus pensamientos, tienen que ser como lo de Cristo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si nosotros, como hemos leído en Tito, decimos, nosotros conocemos a Dios, hablamos de Dios a otros, decimos, no, Dios dice esto, pero resulta que si nuestros hechos, nuestros comportamientos, nuestros pensamientos no están alineados a lo que Dios dice, estamos profesando una cosa, pero vivimos de otra manera. Y eso es falta de coherencia. Nosotros creemos y tenemos que vivir a la altura de lo que creemos. Les comparto otro pasaje que está en Romanos 2, 17 a 24. Dice así: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hablar de parte de Dios y no que nuestra vida no esté acorde a eso que decimos, es esto. El nombre de Dios es blasfemado algunas veces, es menospreciado por los gentiles. Dice, pero esto por causa nuestra, porque no tenemos un testimonio suficiente que avale lo que decimos. Es decir, decimos una cosa, pero cuando nos ven vivir, resulta que es otra. Así que bueno, profesar conocer a Dios está muy bien, pero con nuestros hechos tenemos que confirmar lo que decimos con las palabras. Debemos andar como él anduvo, no tenemos alternativa. Otro pasaje que podemos compartir está en Marcos 7. Marcos 7 es un pasaje conocido por todos, versículos 6 a 13, que dice así: respondiendo, ¿no? Porque acusaban a los discípulos de no lavarse las manos antes de comer. Bueno, Jesús viene explicando, ustedes léanlo todo, pero en el versículo 6 dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito: este pueblo de labios me honra, de labios, proclamación, profesión, profesan
con sus labios honrar a Dios, mas su corazón está lejos de mí. Tenían un corazón alejado del Señor y de sus palabras. Y nosotros sabemos que cuando eso ocurre, estamos mal, porque del corazón nuestro sale todo lo malo, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las enemistades. Y sigue diciendo el versículo 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es decir, profesan conocer a Dios, pero enseñan a otros muchas veces mandamientos de hombres. Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. La tradición ocupaba un lugar de mayor peso que la misma palabra de Dios. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Es decir, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Por qué? Porque sus hechos no responden a la palabra de Dios muchas veces, sino a las tradiciones, a las costumbres. Hay otro pasaje en Mateo 23, capítulo 1 al 7, dice así: habló Jesús a la gente y a los discípulos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, es decir, proclaman, profesan, pero no hacen. Dicen y no hacen. Bueno, esto es lo que hoy estamos viendo. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dice, porque atan pesadas cargas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres, sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Bueno, aman los primeros asientos en la sinagoga, ¿no? Pero Jesús acá dice que dicen, es decir, proclaman, profesan, pero no hacen. Y yo les quería compartir un último pasaje que está en Lucas 6, 46. Este es un solo versículo. Es un solo versículo y dice así: ¿por qué me llamáis Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Es decir, venía gente que decía, Señor, Señor. Decía, profesaban, proclamaban que Jesús era su Señor. Pero Jesús le dice, ¿por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo les digo? Indudablemente, estas personas seguían al Señor, les gustaba estar con el Señor, pero no hacían lo que Él les decía. No cumplían lo que Él les enseñaba. Yo tengo una imagen cuando leo este pasaje como de Jesús sin entender lo que está pasando, ¿no? Porque yo me lo imagino así, sentado Jesús viendo
la realidad y diciendo, pero ¿por qué me dicen Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Es una forma de vivir de mucha incoherencia, ¿no? Porque nosotros conocemos lo que Dios dice y la manera en que Dios quiere que vivamos, la conocemos. Y si no la conocemos porque no leemos la Biblia, pongámonos a leer la Biblia, porque por estas palabras vamos a ser juzgados. Entonces tenemos que conocer lo que Dios dice, conocerlo y después ponerlo en práctica. Lo peor que podemos hacer es conocerlo, profesamos que conocemos a Dios, que estamos en el camino hace 40 años. Podemos estar en el camino toda la vida, podemos estar en la iglesia toda la vida, pero tengamos en cuenta esta advertencia. Nuestra manera de vivir muchas veces hace que neguemos a Jesús. Si nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros hechos, nuestras palabras no están acordes a lo que Jesús enseñó, a la doctrina cristiana, le estamos pifiando. Vamos a funcionar de una manera deficiente y vamos a ser reprobados. Entonces tengamos en cuenta esto. ¿Por qué le decimos Señor y no hacemos lo que Él nos dice? Y que si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. No seamos nosotros de esos, que tengamos un testimonio tan débil que cuando decimos algo de parte de Dios, la gente diga, pero este me dice una cosa, después vive de otra. Me dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, y después resulta que cuando no podemos hablar, tiene una boca que es una letrina, por decir algo. O me dice, mirá, hay un orden en la familia, la cabeza es el varón, la mujer sujeta, los hijos obedientes a los padres. Es verdad, dice eso, pero después cuando vamos a la realidad vemos que está todo desordenado y no es así. Entonces, ¿qué pasa con nosotros con eso? Y lo que dice la Escritura es, lisa y llanamente, si Dios dijo algo y nosotros hacemos otra cosa, estamos negando lo que el Señor dice. Entonces, bueno, si ese es el caso, hay que dar un volantazo, examinarnos realmente, tener buena conciencia y arrepentirnos de haber andado así, y siempre Dios va a darnos una nueva oportunidad. Así que bueno, hasta acá los saludo y bueno, sería bueno que el resto de estos días también puedan meditar en esta palabra de Tito, ¿no? De profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Un cariño grande para todos y nos encontramos en la próxima transmisión. Chao.